Hola, buenas. Tenemos hoy con nosotras a Gustavo Duc. Él es licenciado en veterinaria y miembro fundador de Veterinarios Sin Fronteras, que ahora llamamos Justicia Alimentaria. Él es un extraordinario escritor de varios libros, cientos de artículos, su propio blog, pero también de cuentos y poesía. Desde 2011 coordina la revista Soberanía Alimentaria, Biodiversidad y Culturas como un espacio en el que se defiende el mundo rural vivo, algo tan necesario y a la vez tan transformador. Gustavo, veterinario, investigador, escritor y contador transhumante, como él mismo se define, muchísimas gracias por estar hoy aquí con SEAE. A vosotras, Gustavo, muchas en tu gracias. opinión, ¿hasta qué punto estamos desconectados con lo que significa el mundo rural? Y por tanto, también, ¿cómo no vemos la vinculación que tiene ese mundo rural con el cuidado del medio ambiente y la salud de las personas? Bueno, como decía, muchas gracias por invitarme. Y el nivel de desconexión creo que es muy grande, incluso en el lenguaje. Y me explico. Has utilizado una expresión que yo también he utilizado muchas veces, que es el medio ambiente. El medio ambiente ya, hablar así, estamos situándonos fuera de la naturaleza. Ya nos estamos desconectando y sentirnos no solo fuera, sino por encima, superiores, que quizás es mucho peor, ¿verdad? Eh, ya denota siglos y siglos de una suerte de antropocentrismo, ¿no? De querer que todo gire alrededor del ser humano. En cualquier caso, volviendo a esa desconexión con el medio rural, que a mí es la que más me interesa y, y después diré por qué creo que es la que más me interesa y tiene que ver también, Concha, con lo que decías de su capacidad transformadora. Déjame que sitúe dos historias reales que pueden ayudar a entender lo que quiero expresar. La primera es muy breve y me sucedió hace 2 o 3 semanas. Una compañera de la revista vino a visitarnos a Barcelona y yo quise acompañarla al parque agrario, enseñarle, presumir del parque agrario que tenemos alrededor de Barcelona, que es una zona de agricultura importante. Y así que nos acercábamos al parque agrario. Recordar que además este año Barcelona es la capital mundial de la alimentación sostenible. Acercándonos al parque agrario, cuando yo sabía que ya nos íbamos a encontrar con las primeras huertas, unas huertas que en ese momento tendrían que estar mmm, rebosante de alcachofas. Al acercarnos vimos cómo las habían destruido. Se estaban edificando en 2 solares muy grandes, se estaban edificando nuevos pisos. E insisto en el tema de Barcelona, alimentación sostenible. Bueno, el enfado, el enojo, ese sentimiento que es una especie de nostalgia, pero referida no a la pérdida de algo que habías vivido, sino a la pérdida de un lugar en el que te habías movido, se, se complementó con un detalle, y es que habían puesto un anuncio que decía construcción de nuevos pisos, instalación en los nuevos pisos de placas solares y por lo tanto ponía produciremos energía verde. Entonces pensábamos, qué falta de conexión con la naturaleza, qué desconocimiento real de las cosas cuando los promotores de esa obra de pisos o sus asesores de marketing utilizaron la expresión de vamos a producir energía verde. ¿No hemos entendido que la agricultura es producción de energía verde y de la más sostenible que existe y la más primaria, sector primario, de la más primaria que necesitamos? No estamos entendiendo que la agricultura es capturar el sol, las plantas capturar el sol y devolvérnoslo en forma de alimentos. Creo que es desconexión
y por lo tanto desconocimiento. El segundo ejemplo es una historia real que nos contó en un encuentro en Benalauría, en la Serranía de Ronda. Nos lo contó un maestro de escuela, Isidro, que también lo entrevistamos en la revista Soberanía Alimentaria. Él ya está jubilado y mira con mucha preocupación cómo, a medida que se van jubilando los profesores más mayores, son todos sustituidos por profesores de ciudad. Él vivía en Benalauría, él es un señor de pueblo que daba clases a los niños del pueblo. Pero ahora, en su mayoría, los profesores, las profesoras que dan clases a los niños vienen y van cada día desde la ciudad, en este caso desde Málaga. Gracias, dirían ellos, a las buenas comunicaciones les permite no tener que vivir en el pueblo, no tener que dormir en el pueblo. Pueden ir y venir cada día de la ciudad. Isidro le preocupa esta situación, pero sigue siendo una persona muy cercana a la educación y le gusta por las tardes salir a pasear, acercarse hasta su antigua escuela y ver a los niños jugar en el patio durante la hora de los recreos. Nos contó que hace 2 años, en los últimos días de escuela, en verano, en la Serranía de Ronda, que ya hace mucho calor, uno de sus profesores les había dicho a los niños, uno de los profesores urbanos, les había dicho a los niños de salir al patio para hacer la clase de gimnasia. Quiere decir que Isidro se encontró que estaban deshidratándose los niños, muertitos de calor, haciendo gimnasia en pleno mes de junio a pleno sol. Parece ser que el profesor recapacitó y que se dio cuenta que se había equivocado con esa propuesta. Así que les dijo a los chavales, chicos, chicas, vamos a parar, poneros a descansar debajo de la sombra de ese olivo. Todos los niños se fueron debajo de la sombra del árbol, menos uno muy pequeñito, un chaval jovencito, que se le acercó al profesor y le dijo, vale, profesor, pero ese olivo es un sauce llorón. Es decir, desconexión, insisto, que significa desconocimiento. Un profesor de ciudad no podía enseñarles a los niños aquello que es fundamental, que es, por ejemplo, reconocer los árboles. Él mismo no sabía diferenciar en Andalucía entre un olivo y un sauce llorón. ¿Qué queremos que aprendan estos niños, estas niñas? Es muy difícil que esa sabiduría rural pueda funcionar de forma cíclica si estamos introduciendo en la educación elementos de fuera que vienen cargados de esa mirada urbana o que vienen vacíos de esos conocimientos. Si a todo esto le sumamos el resto de impactos que sufrimos como ciudadanos, como ciudadanas de la televisión, de la cultura, de la propia literatura, que siguen insistiendo en que los valores a reproducir, los valores modernos, los valores a los cuales rendir pleitesía son los valores urbanos y ridiculizamos lo rural, está claro que la desconexión con lo rural ya no es solo de que muy pocas personas viven en el mundo rural, sino que muy pocas cabezas funcionan a partir de los valores rurales. Y te decía, Concha, que me parece muy importante esa pregunta de la desconexión rural, porque creo que refleja muy bien el resultado de dos grandes imposiciones que tenemos en esta civilización occidental. La primera, el capitalismo. El capitalismo, podemos hacer muchos análisis, pero deberíamos de simplificar en el sentido de que es una medida muy mediocre. Es una propuesta que pretende resolver una cuestión tan compleja como es la reproducción de la vida, mantener que la vida siga su ciclo de forma infinita y dentro de ese ciclo infinito se pueda mantener también la vida del ser humano,
esa reproducción de la vida, el capitalismo pretende resolverla, decía, con una cosa tan simple que es acumular capital. Simple, insisto, mediocre. ¿Cómo podemos imaginarnos que acumulando dinero vamos a asegurar que la vida pueda ser infinita? Si no estuviéramos tan abduidos por el mensaje capitalista y pudiéramos trasladar esta pregunta sin todo este contexto a cualquiera de nosotras, incluso también a niños y niñas en edad temprana, cuando vemos lo complejo que es los ciclos de la vida, el ciclo del agua, el ciclo del carbono, las cadenas tróficas, cuando nos acercamos biológicamente a lo que es la vida, resolver todo eso acumulando capital, creo que nadie diría que es una buena idea. Y en esos dos ejemplos, decía, una realidad es miradas capitalistas y la segunda son miradas urbanocéntricas. El poder cultural de la ciudad es seguramente, junto con el capitalismo, el cambio más agresivo y más veloz que ha sufrido en todos los millones de años el planeta Tierra. Que en la actualidad o que en pocos años hayamos pasado a concentrar que más de la mitad de la población mundial vive residiendo, ocupando solo un 2% de tierra, este cambio demográfico me gustaría compararlo casi como una glaciación o como la desaparición de los dinosaurios. Es de unas dimensiones absolutamente planetarias, ¿no? Y más en los países industrializados, donde ese porcentaje ya es del 80-20 o incluso del 90-10. ¿Y por qué me interesa situar estos dos elementos? Porque queda claro que necesitamos recuperar esa conexión con la naturaleza. Al menos, por ejemplo, si queremos mantener la salud del planeta y luego lo enlazaremos con otros temas. Pero para volver a esa conexión con la naturaleza, creo que es necesario recuperar la conexión con la agricultura, recuperar la conexión con la producción de alimentos, recuperar la conexión con el mundo rural. Es la única manera que tenemos de acercarnos a la naturaleza. De hecho, si nos pusiéramos puristas, históricamente nos dirían que el hombre, el Homo sapiens, se desconecta de la naturaleza o se empieza a desconectar de la naturaleza cuando incorpora el lenguaje y cuando incorpora la agricultura. Cuando dejamos de ser cazadores, recolectores y vivimos prácticamente como un animal más y ya pasamos a domesticar a la naturaleza, a domesticar a los animales. Nos dirían que ese es el gran punto de inflexión. A mí no me importa. Yo no sé si fue o no fue ese el punto de inflexión. Lo que quisiera yo decir es que hemos de volver a esa relación primigenia de seres humanos que vivimos conociendo las estaciones, conociendo los ritmos de la vida, conociendo los ciclos, pudiendo salir y observar el paisaje y otear el horizonte para entender que vivimos en un planeta finito. Mira, yo tengo un pequeño huerto y me gusta explicar que el huerto me ayuda a entender que somos parte de la naturaleza y me ayuda a entender las 3 normas básicas que el ser humano ha olvidado y que son normas de la naturaleza que no podemos, que no podemos evadir. La primera, lo que decía, el mundo es finito, el planeta tiene los recursos que tiene, no lo podemos inflar como si fuera un globo. Bueno, el huerto tiene el pedazo de tierra que tiene, no puedo ganarle más tierra. Es en esos pocos metros cuadrados que yo tengo que producir alimentos. Por lo tanto, no le puedo pedir más de lo que va a dar. Por lo tanto, como ese es mi planeta,
lo que tengo que hacer es cuidarlo. Lo que tengo que hacer es devolverle materia orgánica. Lo que tengo que hacer es que se pueda reproducir, que cada vez sea más fértil. Y cambia perfectamente mi manera de entender la relación. No es una relación extractivista. No puedo extraerle los nutrientes. Me quedaré sin huerto. El segundo, yo en ese huerto necesito de las abejas. Sin las abejas, sin las lombrices, el huerto, por mucho interés que yo le ponga, por muchas horas que yo le ponga, no va a fructificar. Es decir, la vida rural, la metáfora del huerto, me enseña que somos ecodependientes. Y ese huerto colinda con otros huertos. Y en esos otros huertos hay otros vecinos y vecinas que producen otros alimentos, con los que yo voy a tener sí o sí que intercambiar alimentos, con los que vamos a gestionar el uso del agua de una forma ordenada y comunitaria, con los que vamos a ayudarnos en las tareas más duras, más complejas, con los que vamos a pensar en cómo hacer juntos el abono para volverle a nutrir a nuestros huertos. Y esa es la tercera gran ley de la naturaleza. Somos seres interdependientes. Como seres humanos somos un rebaño. Estas tres ideas son aquellas ideas que, y acabo, Concha, que nos están devolviendo la conexión con la naturaleza. Es el primer paso que en este proceso que a mí me gusta llamar de descivilización tenemos que hacer. Es una civilización que nos hemos separado de la naturaleza, nos hemos creído hombres, varones superiores tecnológicamente, dioses, y estamos viendo que el resultado al que estamos llegando. Por lo tanto, necesitamos, y me gustaba lo que decías, ver el mundo rural como un espacio de recivilización, de transformación de lo que somos actualmente. Estupendo, Gustavo. Es siempre un placer escucharte. Em, bueno, sabes que en estas jornadas técnicas tiene como lema One Health, One Planet, un mundo rural diverso. Y me gustaría conocer, saber qué es para ti ese término, una salud, One Health. Vamos a ver. En Soy muy amigo si del... puede ser brevemente, en unos 10 minutos que nos quedan. Gracias. Mira, soy muy amigo del diccionario. De hecho, me gusta jugar con las palabras. Pero a la vez me preocupa el uso que se hacen de las palabras. Quiero decir que en este caso vamos a analizar qué significa este término, pero me gustaría que también lo pusiéramos en cuarentena o que no le diéramos mayor trascendencia de la que puede tener. Como cualquier terminología, adelantemos ya que va a ser coaptada, que va a ser desnaturalizada, que la vamos a vaciar de contenido, igual que se ha vaciado de contenido la palabra sostenibilidad o como se va a vaciar de contenido la palabra resiliencia. Entonces, bueno, vamos a analizar One Health, pero no pongamos ninguna expectativa en ninguno de estos términos. Y lo digo porque creo que después de, o mientras estamos aún en una pandemia que está afectando a tantos seres humanos y que en muchos lugares del mundo siguen sin tener respuestas a la situación, creo que está claro afirmar que el término One Health no ha sido realmente interiorizado por quien debería de interiorizarse. Es decir, sí, la pandemia nos ha enseñado que la naturaleza de la salud del planeta depende la salud de todos los seres vivos. Nos ha enseñado que al final no dejamos de ser holobiontes, es decir, somos seres vivos dentro de un ser vivo mayor y a la vez dentro de nuestro ser vivo conviven otra cantidad de seres vivos que nos hacen ser vivos a nosotros, que nos permiten la digestión, que nos permiten que funcione el sistema de Sensorial.
de visión. Es decir, que estamos llenos de virus, de parásitos, de microbios dentro de nuestro propio cuerpo que nos ayudan a ser vivos y que por lo tanto nosotros a la vez somos eso, pequeños seres vivos que formamos parte de un ser mayor, ¿no? La pandemia nos lo ha enseñado, pero lo que podemos ver es que nadie ha tomado ninguna medida. Ningún gobierno, ninguna administración, no han habido verdaderas posturas de volver a cuidar la salud del planeta. En realidad, y el sistema alimentario, preguntabas al principio sobre la desnaturalización de la producción de alimentos, ha quedado muy claro que además en este caso la pandemia tiene que ver con el sistema de producción de alimentos que tenemos instaurados a nivel global. Tiene que ver con la expansión de los monocultivos. Tiene que ver con el crecimiento del monocultivo de palma africana en estos países asiáticos que van desplazando la vida salvaje, que la van reduciendo a pequeñas islas, que en esas islas se genera una convivencia tan cercana y tan concentrada que la podríamos equiparar a una granja de cerdos intensiva, que por lo tanto en esas islas reducto de la vida salvaje la concentración de los animales favorece la replicación y la mutación de los virus, y como además esas islas están rodeadas por todas partes de población humana, el salto de uno de esos virus al ser humano, que ese virus se convierta en una zoonosis, es posible y probable. Y por lo tanto, ahora estamos sufriendo un coronavirus, pero no nos debería extrañar que se generara cualquier otro salto de esos virus al ser humano. Si todo esto científicamente ya se sabía hace 15 años, si todo esto ahora lo estamos sufriendo, ¿alguno de nosotros, alguna de nosotras ha visto alguna propuesta para modificar el sistema alimentario industrial? La única respuesta, y bienvenida sea, la respuesta que nos están llegando desde las organizaciones internacionales es la vacunación, que no es una verdadera respuesta para evitar la aparición de nuevas pandemias. Es una respuesta para controlar esta pandemia actual. Pero no hemos ido a la causa del origen. Nos da miedo ir a la causa del origen, porque la causa del origen está relacionada con el poder económico de muchas empresas y con los privilegios de una parte del mundo frente al resto del mundo. ¿Alguien ha visto alguna propuesta que quiera incidir en estos cambios que realmente hieren físicamente a un ser vivo que se llama Tierra? La Tierra parece que como ser vivo sufre cuando hay un terremoto, cuando se desprende un iceberg, cuando se abren las grietas de la Tierra y sentimos que incluso desde ese vacío podemos oír sus gritos intestinales. Bueno, pues los monocultivos son eso, ¿eh? Son verdaderas heridas que el ser humano, ya con una capacidad planetaria, realiza físicamente sobre la Tierra, ¿eh? Y solo quedaría que cualquiera de nosotros entrara en Google Maps para darse cuenta con nuestros propios ojos de lo que significan ese tipo de heridas. El ser humano está en capacidad de herir a todo un planeta. Y es la agricultura. La agricultura tiene la misma fuerza actualmente que las bombas nucleares. Fragmenta la tierra, la explota en todas las acepciones de ese término. Por eso me parece que el concepto One Health es un concepto potente, pero lo potente es que lo interioricemos, no que simplemente lo repitamos y que acabemos, y acabo, Concha, llevando todos ¿cómo se llama? Una insignia, una chapita
con los objetivos del milenio y su arco iris, o ahora una chapita con One Health. No resolveremos con chapitas la situación actual. Efectivamente, necesitamos interiorizarlo y un trabajo individual y colectivo, como nos has explicado. Pues muchísimas gracias, Gustavo. ¿Quieres añadir alguna cosilla más en 2, 3 minutos que nos queda? ¿Algún último mensaje que quieras Pues compartir? estoy muy preocupado, Concha, con el despliegue, y necesitaríamos otra charla, el despliegue de las energías llamadas renovables o de la transición energética que nos quieren imponer. Cuando te trasladaba esta visión de los monocultivos fragmentando la tierra, cada vez que se instala un molino de viento, yo siento que estamos clavándole un puñal a la tierra y que son demasiados puñales, demasiadas banderillas las que le estamos clavando a la tierra, y que desde los movimientos campesinos, desde los movimientos ecologistas, desde las organizaciones, debemos de tener una respuesta contundente. No más privilegios. Cuidemos la tierra. Muy bien. Muchísimas gracias. Bueno, realmente es importante que la energía se produzca donde se utiliza y desde luego no estén esas grandes producciones y grandes parques que se generan. Bueno, pues muchísimas gracias, Gustavo, como siempre, contar contigo en SEAE y bueno, pues hasta siempre. Hasta Esperemos que pronto. en condiciones cada vez mejores. Ojalá sea así. Claro que sí. Gracias. Gracias, Concha. Buenos días.